Arrímate más. Fotógrafo de los cojones. ¡Eh! Mi primo. En primera instancia, agradecer al presidente Aznar el habernos permitido el poder compartir hoy con las ONGs en esta visita de Estado que hacemos a España, que me permite en primera instancia traer de primera mano el mensaje agradecido, no solo a nombre del pueblo de Colombia, sino especialmente de todo el pueblo del eje cafetero. La verdad que ha sido muy importante su ayuda, su participación en este terremoto que, como bien usted lo notaba, señor presidente de la Cruz Roja, tan solo hace un poco más de mes y medio afectó a una vasta zona del país. Yo he venido insistiendo y reiterando que aún todavía en Colombia no hemos apreciado la magnitud de la tragedia. Más de 35.000 familias se vieron afectadas por este terremoto. Más de 250.000 colombianos hoy no tienen un techo donde albergarse ellos o sus familias. Y por eso ha sido una prioridad del gobierno colombiano el centrar todo el esfuerzo, todo el presupuesto, a pesar de la difícil situación fiscal que estamos atravesando en el país, para buscar tenderle la mano a esta nuestra zona cafetera, la zona más rica de nuestro país. Por eso, señor presidente Aznar, no solamente agradecerle a usted y a su gobierno la ayuda generosa que nos han brindado en estos momentos. Hemos logrado, y gracias a su generosidad y la del pueblo español, obtener recursos, cerca de 50 millones de dólares que estarán destinados para solucionar buena parte de esta tragedia. Lo cual, insisto una vez más, a nombre personal y a nombre del pueblo colombiano, agradecemos a usted, a su gobierno. Y agradecerle a todas las organizaciones no gubernamentales su presencia, que fue fundamental, como siempre lo ha sido, en estos momentos difíciles,
especialmente en los momentos iniciales, que es cuando más necesitamos de la mano generosa y de la mano amiga que siempre hemos encontrado aquí en España. Decirles a ustedes una vez más que mil gracias. Igualmente, reiterar que es el propósito de mi gobierno el trabajar cada vez más cerca con todas las organizaciones no gubernamentales. Y en especial, señor presidente Aznar, permítame decir hoy aquí también, trabajar en buena parte en uno de los aspectos que más nos toca a nosotros y en el que más compromiso tengo como gobernante, y es en la defensa de los derechos humanos, y especialmente en aquellas organizaciones que tienen que ver precisamente con el desarrollo, con su trabajo, con su labor, en la protección, en el fomento de la cultura de los derechos humanos en nuestro país. Por eso hace tan solo unos días tuve oportunidad de reunirme con todas las organizaciones no gubernamentales, con sus representantes, cerca de 10 de ellas, y que en buena parte nos transmitían la preocupación de lo que ha sucedido en los últimos años, especialmente frente al tema de su seguridad personal y cómo y de qué manera pueden ellos trabajar como corresponde en nuestro país. Su primera preocupación era el tema de su seguridad personal y en segunda instancia su problema era el de transmitir también su trabajo, la labor que vienen desarrollando, la importancia de crear al interior de nuestro país esa conciencia frente al tema y al respeto de los derechos humanos. Hoy traigo una buena nueva. Tan solo unos días antes de venirme hemos destinado cerca de 8 millones de dólares para protección personal, para la seguridad de las ONGs que están trabajando en nuestro país para que puedan desarrollar como corresponde su labor. Y adicionalmente, como gobierno colombiano, les hemos dado un espacio en la televisora nacional para que ellos también semanalmente puedan transmitir este mensaje como corresponde a toda la audiencia colombiana. Y por otra mano, del otro lado, hemos dado como una de las mayores responsabilidades al vicepresidente de la República el tema del manejo de los derechos humanos. Ha destinado él buena parte de su tiempo en este corto periodo que llevamos en la presidencia de la República precisamente a desarrollar toda una política frente a la defensa de los derechos humanos. Estamos haciendo una reforma al interior de nuestras Fuerzas Armadas también frente a esta cultura, con excelentes resultados como lo hemos visto en los últimos meses, e igualmente hemos convocado a la insurgencia, que en este proceso de diálogo que hemos iniciado, que aspiramos antes del 7 de mayo, concretar en una mesa de negociación, la primera obligación sea precisamente también por parte de la insurgencia el respeto al derecho internacional humanitario. Ese es nuestro compromiso, señor presidente Aznar, y por eso de verdad agradecerles una vez más a ustedes, las ONG, su participación hoy. A fin y al cabo la ONG es el conglomerado, es la unión de la sociedad civil trabajando como objetivo único y como propósito único el de buscar el bien común. Por eso agradecerles a ustedes y agradecerle a usted, señor presidente, una vez más la mano tendida y generosa que ha tenido usted, que ha tenido su señora Ana Botella cuando directamente participó también en radiotones y en teletones para conseguir los recursos que están destinados para la zona cafetera. Agradecerle, señor presidente, insisto, a nombre del pueblo colombiano, la mano generosa y tendida que usted siempre ha tenido para con Colombia y para con todos los colombianos. Muchas gracias. Señor presidente Pastrana, señora, queridas amigas y amigos, en el día de ayer, yendo hacia Córdoba y pasando con el presidente Pastrana y con Nora unas horas estupendas, pues yo le hablaba al presidente Pastrana de la sociedad civil colombiana, de las organizaciones no gubernamentales colombianas, que las tiene muy importantes, pero sobre todo le hablaba con esperanza de Colombia. Y un país que tiene el doble de superficie que España, tanta población como España, y sin duda una proyección y unas posibilidades de futuro extraordinarias, en medio sin duda de muchas dificultades. Y una de esas dificultades, desgraciadamente, pues es la que ocurrió el pasado mes de enero, y es a la que se ha referido tanto el presidente de la Cruz Roja como el propio presidente Pastrana, y que aquí nos reúne esta tarde con las organizaciones no gubernamentales. España
como sabe muy bien el presidente Pastrana, con el cual yo en los primeros días después de ese terremoto tuve la ocasión de hablar en varias ocasiones telefónicamente, y quiero agradecer que tanto él como su mujer dieron una prueba de coraje personal y de entrega a su pueblo para intentar paliar la parte más dura de los destrozos que había producido el terremoto. El presidente Pastrana, yo creo que vio desde el primer momento lo que era la movilización y lo que era la preocupación de la sociedad española por solidarizarse con Colombia. Así fue desde el primer momento por las organizaciones no gubernamentales, así fue también las primeras ayudas, medicinas, alimentos, tiendas de campaña, que el propio presidente Pastrana me reclamaba por teléfono, pudimos mandar a Colombia, y así fue también la visita que realizó a las zonas devastadas y las que volvió muy impresionado del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. Yo creo que ese factor de la cooperación española es un factor que yo quiero resaltar y que quiero resaltar también desde el punto de vista, como es lógico, de la tarea del Gobierno y la tarea de las organizaciones no gubernamentales. Pero sobre todo es un factor extraordinario de solidaridad y de hermandad entre España y Colombia. Yo creo que hay muchos cooperantes españoles en el más amplio sentido de la palabra, Colombia. Los empresarios, en líneas generales, son también cooperantes. Los propios miembros de organizaciones no gubernamentales que están por allí, las personas que van a trabajar por los demás, que desgraciadamente ahora aún hay 2 personas, 2 españoles secuestrados por la guerrilla cuya pronta liberación esperamos. Todo eso, sin duda, marca un camino de solidaridad entre España y Colombia que nosotros deseamos reseñar, resaltar y fortalecer de cara al futuro. Por lo tanto, querido presidente Pastrana, hacemos lo que tenemos que hacer, y sin duda, como dice una expresión colombiana, y conoce muy bien el presidente Pastrana, tanto en esto como en otros temas, nosotros aquí estamos a la orden. Y por lo tanto, estando a la orden, estamos muy dispuestos a seguir ayudando, cooperando en la medida que sea necesario. Hace poco llegamos a un acuerdo para que ayudar a las pequeñas y medianas empresas para la reconstrucción, fundamentalmente de Armenia, en un programa espléndido, dotado con 1.000 millones de pesetas, relativo a microcréditos para pequeñas y medianas empresas. También, hace muy pocas fechas, aprobamos en el Consejo de Ministros un crédito del tipo FAD de 50 millones de dólares a tipo de interés cero y con muchos años, con 15 años o 14 años de carencia, también para paliar las calamidades que han derivadas del terremoto. También quiero decir que como consecuencia de este acto pues se va a producir también una pequeña aportación de 21 millones dedicadas estrictamente a material educativo y naturalmente a aquello que pueda afectar más desde el punto de vista de lo que es el ejercicio del sistema educativo en las escuelas, en las zonas afectadas. En definitiva, seguimos, en todo caso, querido presidente Pastrana, muy dispuestos a ofrecer nuestra colaboración y nuestra solidaridad con el pueblo colombiano. Apreciamos los grandes esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Colombia y, sin duda, yo desearía también que este acto fuese un acto de estímulo y de respaldo al presidente Pastrana y a Nora, que sin duda tienen todo el derecho, y lo van a tener, de sentir a su lado la amistad, el aliento y la solidaridad española. Como esta tarde es una tarde un poco de dichos, usted me perdonará, señor presidente, querido Andrés, pero también tenéis una frase que dice: no tengáis pena, no tengáis pena. Bueno, no tengáis pena, tened mucho coraje, pero si tenéis pena alguna vez, pues que para aliviarla y para sentirnos con vosotros, a todos los que estamos aquí y millones de españoles, pues trabajan codo con sus amigos, con sus hermanos colombianos. Y deseamos que todo eso sirva aún más para que, en la medida de lo posible y no haya desgracias, pues unirnos más que nunca, y cuando hay desgracias demostrarnos que no hace falta ningún gesto especial, sino que hacemos unos y otros lo que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos por su trabajo y muchas gracias por su presencia en este acto.
Muy buenas tardes a todos, muy agradecidos por su presencia. Quiero una vez más, aunque no es necesario, pero sí delante de todos ustedes, darle la más cordial bienvenida al presidente Pastrana y decirle que estamos realmente encantados con su visita a España en este momento y sin duda en el cual estamos dando un repaso a todo lo que es la relación bilateral entre España y Colombia y naturalmente aquellas todas cuestiones de interés general en las cuales españoles y colombianos tenemos que trabajar y trabajamos con toda intensidad. Para mí es una gran satisfacción, por lo tanto, darle la bienvenida al presidente Pastrana y además darle la bienvenida a un gran amigo personal, ¿no? Un gran amigo personal de hace años, de hace tiempo, con el que comparto muchas cosas, con el que vamos a seguir compartiendo muchas cosas, pero sobre todo ahora compartimos responsabilidades de gobiernos y muchas esperanzas de futuro y de confianza en nuestros respectivos países, en España y en Colombia. Yo quiero decirles que a lo largo de estos días, que son días ya largos, porque días largos e intensos, en el sentido de que estuvimos ya el domingo, tuvimos la ocasión de hablar prácticamente durante todo el día, la jornada que pasamos en Córdoba, en el día de ayer, en el día de hoy, que lo seguiremos haciendo, pues hemos dado, como les digo, un repaso general a lo que son las relaciones de España y Colombia. Son relaciones extraordinariamente importantes, intensas y satisfactorias, en todos los sentidos, desde el punto de vista de lo que es el esquema de relación política, de confianza política. Al mismo se ha demostrado el mutuo apoyo de España y Colombia a las distintas aspiraciones de los dos países de participación en instituciones internacionales, Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, y algunas otras, como la Organización Internacional del Trabajo. De lo que es la participación de España y Colombia en nuestras responsabilidades en las cumbres iberoamericanas, donde existe un entendimiento muy claro respecto de la necesidad de proseguir en el proceso aprobado en Oporto de institucionalización de las cumbres y, por lo tanto, de la creación de una secretaría permanente que haga la tarea de seguimiento. En lo que es también la próxima cumbre Unión Europea-Iberoamérica-Caribe, al que le damos una gran trascendencia, en lo cual, evidentemente, los países que forman parte del Grupo de Río, la Comunidad Andina, que en este momento preside Colombia, pues deben tener una reunión, un tratamiento, una relación específica con la presidencia de la Unión Europea en el momento, la presidencia alemana, la Troika, pero hemos trabajado también sobre el aspecto de la Cumbre de Río, que es muy importante, y naturalmente pues hemos pasado revista a lo que es la situación en general desde el punto de vista regional en toda Iberoamérica y también, por supuesto, yo le he tenido la oportunidad de comentarle al presidente Pastrana, que es la situación en este momento ciertamente movida que vivimos en este momento en las instancias de la Unión Europea. Quiero decirles que hemos aprovechado también para trabajar y poner al día nuestra relación bilateral. Acabamos de asistir al acto de firma de algunos convenios y protocolos sin duda muy importantes que mejoran el cuadro de relaciones entre España y Colombia, pero sin duda ese cuadro viene marcado por algunas características que yo reseño de una manera muy simple. Plena confianza política, tanto toda la cooperación en materia institucional que desarrolla España con Colombia funciona sin ningún tipo de dificultad. Una renovada consideración desde el punto de vista de posibilidades de cooperación económico-financiera. En este momento hemos tenido hoy la reunión con los empresarios a primera hora de la mañana, continuidad de la que tuvimos en Bogotá, que recordarán algunos de ustedes. Las líneas crediticias, las líneas de financiación están funcionando normalmente, están funcionando con intensidad y el hecho de que España sea el primer inversor exterior en Colombia es una gran demostración de confianza de España en Colombia. Casi el 40% de la inversión exterior en Colombia es una inversión española. Entonces es una demostración palpable de esa confianza que va a seguir en el futuro. Las principales empresas españolas se encuentran y trabajan a gusto en Colombia y los contenciosos que podemos tener, que son contenciosos muy reducidos, pues son contenciosos que ya los he hablado con el presidente Pastrana y estoy convencido que en muy breve plazo van a encontrar una solución. El tercer punto es el punto de vista de lo que es la relación cultural. La relación cultural es extraordinariamente intensa. Tenemos la perspectiva de celebrar un gran congreso de academias de lengua en España en el año 2000, entre otras cosas a iniciativa del Instituto Caro y Cuero, una de las grandes instituciones prestigiosas de la cultura en el mundo de habla española, y todo lo que significa la cooperación cultural, la cooperación en el sentido de educativo, de intercambios educativos, científicos, etcétera, etcétera, funciona extraordinariamente.
Mismo España se ha comprometido a la extensión de las iniciativas del profesor Manuel Quimpat Arroyo, tanto en Asia como en África. Y todo ese ámbito de relación funciona de una manera sumamente estrecha, interesante y positiva. Tenemos también una demostración palpable de lo que es una buena relación de confianza en materia de solidaridad, cuando hemos tenido que ejercer la solidaridad española con motivo del terremoto que asoló el eje cafetero de Colombia y en el cual pues hemos puesto todo nuestro empeño en contribuir con nuestros amigos colombianos a solucionarlo y con las ONGs en un acto muy bonito que tuvimos la oportunidad de realizar ayer por la tarde. Y desde el punto de vista de lo que significan los compromisos políticos, pues existe y sabe perfectamente el gobierno colombiano una plena disponibilidad española para, para aportar lo que esté al alcance de nuestra mano para la consolidación del proceso de paz en el cual está inmerso Colombia y que dirige muy directamente y muy personalmente el presidente Pastrana. Resumen, confiamos en el futuro de Colombia, apostamos por el futuro de Colombia políticamente, económicamente y culturalmente. Garantizamos y expresamos nuestro deseo de que, siendo muy estrecho nuestro marco de relación, vamos a seguir fortaleciéndolo de cara al futuro y muy especialmente quiero decir que apoyamos y respaldamos plenamente las gestiones, los esfuerzos con cual el presidente Pastrana está intentando conseguir definitivamente un horizonte de paz para el pueblo colombiano. Lo apoyamos muy expresamente y reitero la disponibilidad española para el presidente Pastrana. Nada nos agradaría más, como españoles, el ver que ese horizonte de paz se abre definitivamente paso en Colombia y nada sería más satisfactorio que todo el mundo entendiese que los esfuerzos de paz que hace el presidente Pastrana bien merece la pena ser comprendidos, ser respetados en todo caso y ser alentados, porque de ellos depende una muy buena parte de lo que puede ser el futuro de convivencia y de prosperidad del pueblo colombiano. Muchas gracias a todos por su presencia y el señor presidente Pastrana tiene la palabra. Pues muy breve, presidente, creo que ya ha hecho usted un resumen muy completo de las relaciones entre los dos países. Yo creo que las relaciones entre Colombia y España están en su mejor momento. Ya ustedes han conocido en propia boca del presidente Aznar las conversaciones que hemos tenido desde el domingo, que tuvimos en el día de ayer y en el día de hoy en las horas de la mañana, haciendo una revisión total de nuestras relaciones, de la cooperación, de los temas que competen a los dos países. Y la verdad, señor presidente, simplemente una vez más para agradecerle a nombre mío, a nombre del pueblo de Colombia, la ayuda, la participación del gobierno, del pueblo español en la tragedia del eje cafetero. Siempre hemos encontrado no solamente la solidaridad, sino la mano tendida del pueblo español cuando de tragedia se ha tratado en Colombia. Agradecerle los recursos que además se han destinado, cerca de 50 millones de dólares más, para solucionar buena parte de la situación que en este momento están viviendo más de 30.000 familias que se vieron afectadas por esta tragedia. Creo, insisto, que no ha habido mejor oportunidad ni tiempo en las relaciones entre los dos países, todos los proyectos de cooperación que en este momento estamos impulsando, que estamos desarrollando y que también conjuntamente de la mano con el gobierno español y con su colaboración llevaremos a la cumbre de Río en el mes de junio, que va a ser fundamental también para el desarrollo y buscar cada vez más estrechar más las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina. Simplemente, muchas gracias, señor presidente. Esta mañana, en la instalación del encuentro de empresarios hispano-colombianos, el presidente Aznar le recomendó tener cuidado con los ministros. Al hilo de esta reflexión, a mí me gustaría conocer su opinión sobre la denuncia penal por un presunto delito de estafa que se ha instaurado en Montería contra el ministro. Avelino hizo mención frente a los ministros, hizo mención frente a lo que pueden hacer los ministros con relación al tema legal. Contestando la segunda parte de la pregunta sobre el tema de política colombiana, hablamos en Colombia. Sobre el tema que plantea el presidente Aznar, que es muy interesante y es muy importante, es que si nosotros estamos hablando de inversión extranjera, lo que necesitamos es fijar unas reglas claras de juego. En eso es lo que nos hemos comprometido como gobierno,
Por eso, desde el primer momento, nosotros hemos venido impulsando la reforma del artículo 58, como lo dije esta mañana, ante los empresarios, que veo con mucha preocupación la expropiación por la vía administrativa sin indemnización. Reitero, presidente, ese fue el primer proyecto de ley que llevé yo como senador de la República en el año 1991, fue la reforma del artículo 58, porque la consideraba perjudicial para los intereses de las inversiones extranjeras en Colombia. Por eso yo aspiro a que en esta legislatura, que se inicia el próximo 16 de marzo, podamos sacar en segunda vuelta, como lo establece la Constitución colombiana, en la reforma de ese artículo. Hemos encontrado el pleno respaldo de las distintas fuerzas políticas y consideramos que es fundamental, insisto, para buscar la protección de la inversión en nuestro país. Lo reiteré esta mañana, España fue el mayor inversor de capital extranjero el año pasado, más de 1.200 millones de dólares se invirtieron en Colombia de capital español. Y coincido totalmente, como lo dije hoy al finalizar mi intervención, en que si queremos nosotros, además como nos corresponde en un mundo globalizado, traer inversión hacia nuestro país, lo primero que tenemos que garantizar es precisamente los mecanismos legales que permitan unas reglas de juego a largo plazo para que podamos traer esa inversión a nuestro país como aspiramos y como lo estamos haciendo, y como usted ha dicho, presidente, España le ha apostado a Colombia, y dentro de ese mecanismo que usted ha planteado de legalidad, de reglas a largo plazo, es que queremos trabajar en mi administración. Sí. Quería preguntar al presidente Pastrana, después de este ofrecimiento que ha hecho el presidente Aznar en relación con el proceso de paz, ¿qué más puede hacer España, aparte de lo que está haciendo, por un lado? Y después quería preguntar a ambos, en relación con los últimos acontecimientos en Cuba, si consideran que después de esta sentencia al grupo de la disidencia interna, se hace más difícil celebrar una cumbre adecuadamente en La Habana, la cumbre iberoamericana, y en concreto al presidente del gobierno español, si se hace más difícil también que visiten los reyes Cuba antes de esas fechas. Si quiere contesto primero el tema de la paz y después, obviamente, damos la palabra al presidente Aznar. A ver, frente al proceso de paz, yo creo que es fundamental la presencia de España. Lo he venido reiterando, que tanto el presidente Aznar como el rey Juan Carlos han estado dispuestos a prestar toda la ayuda, toda la participación y toda la colaboración que sea necesaria en el proceso de paz cuando así lo consideren las partes. Los acuerdos que hemos nosotros desarrollado con la FARC precisamente ha sido que en este proceso en que estamos en la mesa del diálogo y que el gobierno aspira que antes del 7 de mayo, que vence la fecha de la zona de distensión, podamos iniciar el proceso en lo que hemos denominado la mesa de negociación. Una vez se inicie la mesa de negociación, creemos que de consenso entre las partes, y esa es la propuesta, busquemos un grupo de países amigos que están interesados en participar directamente, como se hizo ya en los procesos de paz, especialmente los centroamericanos, y yo creo que en ese caso, en lo que corresponde en la posición del gobierno colombiano, creemos, y personalmente creo que España debería estar participando en este grupo de países amigos o países facilitadores o testigos de honor del proceso, pero creo que es importante que España esté presente, tanto con la FARC, al igual como se ha mantenido también con el Ejército de Liberación, en que aspiramos a que se pueda reiniciar y podamos llegar también en un corto periodo de tiempo a acuerdos que nos permitan avanzar con este grupo insurgente. Insisto, España siempre está dispuesto, su gobierno, su presidente, a trabajar, y en el momento en que consideremos que sea necesario, formalmente pediremos esta intervención en el buen sentido de la palabra, de participación como testigos de honor en el proceso de negociación con los grupos insurgentes en Colombia. Sí, yo quiero, en relación con la primera cuestión que acaba de tratar el presidente Pastrana, reiterar una vez más la disponibilidad española. Por tanto, en todo lo demás me remito a lo que acaba de decir el presidente Pastrana. En relación con las condenas del grupo director de la disidencia cubana, le tengo que decir que sin duda hay dos consideraciones al menos al día de hoy de hacer. La primera es que la legislación recientemente aprobada en Cuba es una legislación sin duda que implica un retroceso muy notable de la situación. Y sin duda es una legislación que, en una mentalidad
democrática a finales del siglo XX, pues es incomprensible. Y en segundo lugar, le debo decir que si eso es incomprensible en torno a la legislación, pues es aún más incomprensible para una mentalidad democrática a finales del siglo XX que por firmar un manifiesto que se llama Por una patria de todos, pues a una persona se le pueden condenar a 5 años de cárcel, o a otras a 4 años o 3 años de cárcel. Por lo tanto, sin duda, es unas sentencias graves, son unas sentencias duras y son unas sentencias que, sin duda, insisto, pueden y deben ser enjuiciadas como un profundo y lamentable retroceso en la situación cubana en este momento. Coincidimos con el presidente. Mire, ya se verán las cosas, ¿no? Evidentemente, yo quiero decir que esa es una evaluación que se tiene que hacer al día de hoy muy clara y que evidentemente espero que desde el punto de vista democrático es absolutamente, creo que bastante lógico que se comparta. El presidente Pastrana y yo, que hemos hablado de ello, lo compartimos plenamente. Otra cosa distinta es la consecuencia que ello puede tener de futuro. Yo he dicho en muchas ocasiones que deseo fervientemente una posible visita de Sus Majestades los Reyes a Cuba. Pero he dicho también muchas veces que tengan que darse circunstancias que determinen la posibilidad de esa visita de Sus Majestades los Reyes a Cuba. Y lo vuelvo a decir una vez más, Su Excelencia, no es por casualidad, porque los Reyes no han bajado a Cuba durante 24 años. No es por casualidad. Y por lo tanto, no se puede producir ese viaje en este momento por casualidad. Es nuestro deseo. Yo desearía que fuesen, y que vayan. Pero, naturalmente, nuestra obligación política, como es natural, es procurar que se den todas las circunstancias, pensando en todo, en lo que significan Sus Majestades los Reyes de España y en lo que significa también, evidentemente, el futuro del pueblo cubano, como es natural. Y esas circunstancias son circunstancias que ya veremos si se dan o no se dan. Yo acabo de decir, con sentido general, que la legislación aprobada y las condenas al grupo disidente suponen, evidentemente, en mi opinión, un grave retroceso en la situación cubana. Piano. ¿Lo explicas tú, Andrés? Pues sí, básicamente lo que se trata con el Tratado de Extradición más que todo es una actualización al tratado que se viene haciendo. Fundamentalmente ahí estaban contemplados una serie de delitos que ya han dejado de, no diría que han dejado de existir, pero por lo menos ya no son los delitos en los cuales se han concentrado buena parte de los esfuerzos de nuestros gobiernos para atacar. Especialmente vienen los delitos superiores a 1 año de condena, y por lo tanto delitos que han sido cometidos en Colombia o han sido cometidos aquí en España. Lógicamente estamos hablando de esos procesos de que se puedan buscar la extradición de esos delitos. Pero fundamentalmente lo que se trataba era de una actualización del tratado existente entre los dos países. En ese tipo de escenarios. Y perdón, me gustaría también conocer su opinión sobre un asunto del que ahora, digamos, está latente, no se habla, pero se puede volver a hablar en cualquier momento, y es de la extradición pedida del señor Pinochet. Ese asunto, me gustaría conocer su opinión porque parece estar cerca de la resolución. Me gustaría saber si cree usted pues, que para la democracia chilena eso es, digamos, más o menos conveniente. Y, naturalmente, perdón, para el presidente Aznar hay alguna pregunta también, pero que espero a un turno posterior, si le parece. Al turno posterior. Sí. Vale. Gracias. Bueno, frente a la segunda parte, yo he dicho que en ese caso se encuentra una situación diplomática entre dos países amigos y que nosotros hemos mantenido una posición independiente frente a este proceso. En segunda instancia, con relación a la sede de los diálogos por fuera de Colombia, yo personalmente creo que son más positivos para el país en que se pudieran celebrar estos diálogos, pero claramente es también una posición que debe ser consensuada entre los grupos insurgentes y el gobierno. Creo que se haría mucho más fácil la posible negociación por fuera del territorio colombiano. España siempre ha dicho que está dispuesta, como otros países, a prestar su colaboración, pero este también será un proceso que se surtirá con la FARC, si así lo determinan ellos. Igualmente nosotros estamos dispuestos a hacer las negociaciones dentro o fuera del país, pero creo que serían mucho más viables, mucho más fáciles de desarrollar en el extranjero que en el propio territorio colombiano, inclusive por la misma presión que en muchas ocasiones se presenta. Y yo creo que la experiencia que se ha tenido en otros procesos de negociación
ha sido buena en el sentido, como siempre lo he dicho yo, de mantener mucha discreción, de mantener mucha responsabilidad frente a estos procesos, y creemos que se pueden celebrar también fuera del país. Pero esto será, insisto, también resultado de un acuerdo entre la insurgencia y del gobierno. Si vamos a invitar a países amigos a que participen, insisto, como testigos, como observadores, como facilitadores del proceso, e igualmente si se consideran que dentro o fuera de Colombia, ellos han dicho que prefieren celebrar las negociaciones al interior del país. Para eso se crea una zona de distensión, para facilitar el proceso, no solamente de diálogo, sino de llegar a un proceso de negociación. Nosotros también estamos dispuestos, pero claramente veremos las circunstancias en el momento adecuado para saber si continuamos celebrándolas dentro de Colombia o si podemos celebrarlas fuera del país. Y lógicamente España, y en eso hemos agradecido a su gobierno en que nos facilite esa posibilidad de poder celebrar esas conversaciones, si así lo deciden las partes, en un futuro cercano. Bueno, ahora vamos por aquí. En las inversiones españolas en Colombia, y en concreto al presidente Pastrana preguntarle qué está haciendo su gobierno para impedir que esto vuelva a repetirse y, por supuesto, para que aparezcan los que todavía están secuestrados. Al presidente Aznar quisiera preguntarle, y a los dos en cualquier caso, qué es lo que han hablado sobre la situación y la grave crisis en la que está sumida la Comisión Europea en estos momentos, con su dimisión en bloque de que se ha conocido esta madrugada, y pedir también la reserva de un turno para asuntos de política interna española. Gracias. A ver, yo creo que frente a los secuestros, el presidente Aznar desde el primer momento siempre ha estado atento a la situación de los nacionales españoles en Colombia. Cada vez que se han presentado estos desafortunados problemas en nuestro país, tanto el presidente como los funcionarios del gobierno, el presidente Aznar, han estado en permanente contacto con el gobierno nacional para buscar de una manera pronta cómo y de qué manera podemos resolver los problemas que se han presentado en nuestros países. El secuestro claramente ha sido uno de los delitos en los cuales el gobierno colombiano está más comprometido. Primero, por haberlo sufrido en carne propia, por saber, no solamente en mi caso personal, sino familiar, que el peor delito que se puede cometer en una persona humana es el delito del secuestro. Por eso mismo, en los acuerdos en que nosotros hemos convocado a la insurgencia, hemos hablado de que el primer aspecto, el primer punto, al sentarnos en la mesa de negociación, debe ser el respeto al derecho internacional humanitario. En eso hemos puesto todo el énfasis, toda la atención, para que con la insurgencia comencemos respetando el derecho internacional humanitario y de esta manera podamos iniciar el proceso de negociación. Desafortunadamente todavía se mantienen en cautiverio secuestrados dos ciudadanos españoles. Han sido liberados en el último año 3 ciudadanos que habían sido secuestrados, y como gobierno nosotros aspiramos a que de una manera muy pronta estos dos obreros, estos dos trabajadores puedan regresar a sus familias, como es el deseo del gobierno colombiano y como es el deseo del gobierno español. La comisión, preguntaba usted. Preguntaba. Bueno, yo quiero decirle que, como saben ustedes, cuando hace unos meses pues hubo una moción de censura en el Parlamento Europeo a la Comisión Europea, pues yo tuve oportunidad de manifestarme en contra de esa censura, de esa moción de censura, y esa moción de censura no prosperó. Se constituyó el Comité de Sabios, se hizo un informe del Comité de Sabios. Yo le quiero decir que respeto la decisión que ha tomado la Comisión de dimitir todos los comisarios. La decisión colectiva sabe usted que no está contemplada, pero respeto la decisión que ha tomado la Comisión. Y mi opinión en este momento es que la Comisión debe continuar en sus funciones, y debe continuar en sus funciones hasta que sea elegida una nueva comisión en el mes de junio. Por tanto, quiero decir que es lo mejor que podemos hacer en un momento político sin duda delicado, en el que estamos una semana del Consejo Europeo de Berlín, donde se vamos a discutir de la Agenda 2000, fundamentalmente, entre otras cosas, pero fundamentalmente de la Agenda 2000, y en donde estamos en un momento de despedida de una legislatura en el Parlamento Europeo. Habría dos opciones, o hay dos opciones posibles. Es esta, que es una fórmula, y la otra es la fórmula de nombrar una comisión urgentemente, que tendría un plazo muy limitado. Tendría un plazo muy limitado, una duración simplemente de 9 meses, hasta que entrase en vigor el nuevo Tratado de Ámsterdam. En consecuencia, yo soy partidario de que la comisión, en función de todas las circunstancias que se han producido,
que la continuidad de sus funciones se prolongue hasta que sea elegido un nuevo presidente de la Comisión y la nueva Comisión a final de año entre en funciones. Dicho de otra manera, yo hago en este momento, después de dimitir la Comisión, una manifestación de confianza política hasta el final de su mandato en el presidente de la Comisión, señor Santer, y hago una manifestación de confianza política, menos en los dos comisarios españoles que forman parte de la Comisión. Creo que es en este momento político europeo, en mi opinión, la mejor decisión que podemos adoptar y espero que haya disponibilidad para ello. Recordarán ustedes que hace pocos días, con motivo del viaje que realizamos, que yo realicé, y algunos de ustedes también, a París, a Estrasburgo y a Bruselas, yo advertí en Estrasburgo y dije ante el Grupo Parlamentario Popular Europeo que yo no era partidario de una acción de desestabilización de la Comisión y que habría que, en todo caso, extraer consecuencias del informe del Comité de Sabios. Pero lo que más me preocupaba es que yo detecté cierto ambiente de eso que se puede llamar de tener ganas a la Comisión. Y, naturalmente, a mí eso me parece una equivocación. Con independencia de las cuestiones procedimentales o de gestión que haya que reconducir, que sin duda habrá que reconducirlas, pues quiero decir que políticamente a mí me parece esta posición la posición más adecuada y más positiva en este momento. Por lo tanto, que se mantenga en funciones, respeto de su decisión y yo, desde luego, manifiesto confianza política en el presidente de la Comisión, Jacques Santer, y en los comisarios españoles. A ver, perdón, un momentito, señor. Fijados. ¿Usted qué piensa? Bueno, en eso hemos sido claros en que se mantiene claramente la presencia del Estado. La zona de extensión está desarrollada de acuerdo con la ley. Cuando hemos encontrado situaciones que de una u otra manera no coincidan con los acuerdos que se hicieron con la FARC, lo hemos hecho conocer a la propia organización. Así lo hizo conocer el propio Alto Comisionado de la Paz la semana pasada, cuando en la zona se hizo presente y tuvo posibilidad de dialogar con los voceros de la FARC y hacer mención especialmente a dos casos concretos de la presencia de los organismos judiciales en la zona, como respeto. Segundo, el de la desmilitarización por parte de la insurgencia, o por lo menos el abandonar los cascos urbanos, la presencia de la insurgencia, porque ese era otro compromiso. Por eso nosotros creamos lo que hemos denominado la policía cívica para que ejerciera ese control. Y por último, como ya lo han hecho, en que claramente aceptaran, si de ellos correspondía, la responsabilidad por el asesinato de los 3 indigenistas americanos en la zona perteneciente a uno de sus frentes. Pero claramente la presencia del Estado se mantiene, ese es el compromiso, esa es la ley, esa es la Constitución que juré yo respetar como presidente de los colombianos, y que cada vez insisto en que se han presentado situaciones, se han transmitido directamente por parte del Alto Comisionado de la Paz para poder resolver estos problemas. ¿Pero no estaba previsto que eran los jueces y los fiscales de la zona? No, de ninguna manera. De ninguna manera. La verdad, lo que nosotros hicimos es que parte de los procesos que podían estar al interior de la zona se trasladaran a otros lugares por seguridad y por tranquilidad de las personas involucradas dentro de estos propios procesos y se pudiera desarrollar justicia. Eso fue, y así se hizo conocer, y por eso hablamos con las autoridades judiciales competentes para evitar que se pudieran presentar inclusive presiones a esas autoridades en la zona de extensión. Reja que protege la misión. ¿Y qué puede hacer para defender los intereses españoles en Chile? Y si va a hacer algo, por supuesto. Yo le rogaría, con todo afecto, señorita, que no mezclásemos las cosas, ¿no? Porque la verdad es que el cóctel de Pinochet, Zamorano, Endesa, Enersis es un cóctel, francamente, que yo no le recomiendo a usted que lo beba, para entendernos, ¿no? Y además es que no es así, no es así, cada cosa. Las relaciones de España y Chile son unas relaciones muy sólidas, muy estrechas, y lo van a seguir siendo en el futuro. Evidentemente, y además la obligación de los responsables políticos, y yo creo también de los responsables sociales, por entendernos, es contribuir a que así sea. Pero yo le digo, España y Chile afortunadamente tienen unas relaciones basadas en una gran confianza y la van a seguir teniendo en el futuro. Y por lo tanto, sabido es que en todos los países puede haber a lo mejor una parte de la afición, una parte del tendido que se dedique a tocar los tambores, ¿no? O a tocar pitos cuando es necesario. Pero esa no es la obligación general, ni es el sentimiento general entre España y Chile. Estoy muy convencido de eso. Y luego, por favor, no se mezclen asuntos, porque no tienen nada que ver. Si empezamos a mezclar ya lo que puede ser la decisión del fichaje de un futbolista
con lo que significa una decisión empresarial, con lo que es el cumplimiento de la ley del Estado de Derecho, yo creo que realmente nos estamos equivocando de rumbo. Ha ido muy bien y tal vez al país le está yendo peor, o la situación se está agravando en la parte económica, social, de seguridad y concretamente con la extensión de los grupos paramilitares. A ver, yo creo que frente al tema económico, no solamente el país, sino el mundo conoce la situación en la cual recibimos el país y que claramente estas son situaciones que no se presentan de un día para otro. Es decir, yo recibo un país con más del 5% de déficit fiscal, unas tasas de interés que llegaban al 38%, recibimos un país con un desempleo de más del 15%, el más alto en la historia de los últimos años, en una situación verdaderamente difícil, pero yo creo que el esfuerzo que hemos hecho desde que llegamos al gobierno claramente comienza a ver sus resultados. Comenzamos y ya tenemos un déficit que hemos logrado llevarlo a pesar del corto periodo de tiempo, por debajo del 5%, un 4.8%, aspiramos al final del gobierno a tenerlo en el 2.5%, un país con un crecimiento de menos del 2% que se nos ha entregado, que sabemos que hay una situación difícil, en que la inflación, la que tuvimos en este último mes, es la más baja en los últimos años. Aspiramos a tener una inflación cercana al 15% este año, 3 puntos por debajo del año anterior. Tenemos una estabilidad cambiaria, que también yo creo que frente a las situaciones que se han presentado en los países vecinos es buena para el país. Hay confianza. Las agencias calificadoras de riesgo han mantenido su posición frente a Colombia porque hay una confianza frente al modelo y al desarrollo que estamos planteando hacia el país. Hemos bajado la tasa de interés ya a niveles del 27% y aspiramos en las próximas semanas a poder bajar 3 o 4 puntos adicionales la tasa de interés, que es muy importante para comenzar a reactivar todo el proceso económico. Hay confianza internacional, lo exponía esta mañana en mi intervención. La semana pasada en Nueva York salimos con $500 millones en bonos que tuvieron una demanda por encima de lo que ofrecimos, lo que claramente también significa que hay confianza en el país. Pero tenemos claramente que trabajar sobre dos temas que son fundamentales: la reactivación económica, la reactivación del aparato productivo del país, y esto solo vamos a lograr en buena parte si logramos, insisto, bajar las tasas de interés a los niveles que nos permitan, en primera instancia, reactivar la construcción como la industria mayor generadora de empleo, y de la mano también tender la mano al sector productivo colombiano para que implementemos la serie de políticas que estamos proponiendo para reactivar este sector y de esta manera comenzar a generar el empleo que necesita el país. Va a ser un semestre difícil, los colombianos lo saben, así lo hemos expresado, en que no estamos en una situación fácil. Nos tocó acudir a la emergencia económica precisamente por los hechos sobrevinientes de la pasada administración, que nos tocó tomar medidas difíciles y que adicionalmente a esto tenemos que sumarle una catástrofe como la vivida en el eje cafetero, que claramente, si se me permite la expresión, se ha llevado la totalidad de los recursos que estaban destinados para la inversión pública, la hemos concentrado precisamente en la reconstrucción del eje cafetero, porque consideramos que el país también tiene que mirar, como el mundo también nos está tendiendo la mano, a buscar la reactivación económica de la zona que le ha dado el desarrollo, el progreso y la paz a nuestro país. Es bueno notar aquí que estamos hablando de que la reconstrucción del eje cafetero puede llegar a costarle a Colombia entre 2.5 a 3 billones de dólares, para lo cual lógicamente hay que hacer un esfuerzo muy importante. Propusimos en el decreto de reforma económica, en el último decreto, la destinación de los recursos del 2 por mil que propusimos sobre la tasa de las transacciones bancarias para que fueran destinados exclusivamente a esa reconstrucción de la zona cafetera. Va a ser un semestre difícil, complicado, pero yo creo que al segundo semestre vamos a comenzar la recuperación que el país está esperando y de esta manera fundamentalmente comenzar a generar el empleo para bajar la tasa del empleo a niveles que sea viable para el país. Un momento. Se nos ha echado mucho. Lógico, porque la paz va de la mano, como digo yo, paz es desarrollo. Sin pan no hay paz, dije yo en mi discurso de posesión. Y por eso claramente dentro inclusive de los acuerdos
de los planteamientos y del diálogo que sostuvimos con Marulanda en las selvas de Colombia cuando tuve oportunidad de reunirme como presidente electo en la selva, claramente hay dos temas en los cuales nos hemos comprometido y hemos hablado directamente Manuel Marulanda con el presidente de Colombia, y es dos temas que yo considero que son fundamentales: la sustitución de cultivos. Por primera vez hay una puerta que se abre en el mundo. Estamos hablando de un problema que no solamente nos afecta a los colombianos, sino que afecta a Europa. Lo hablábamos inclusive con el presidente Aznar de la preocupación de cómo se está tomando, pues ya se tenía el sur de España, pero ahora la posibilidad de que a través de Portugal y de que otros lugares se han convertido en rutas para llegar con la droga a Europa. Yo creo que hay un aspecto muy importante. Por primera vez estamos mirando el desarrollo alternativo. Es una propuesta que llevé al gobierno americano, que el tema de la droga no lo podemos mirar simplemente desde el punto de vista de erradicación y fumigación, sino de desarrollo alternativo, de llegar con proyectos productivos a aquellas zonas del país. Ahí hay una posibilidad de diseñar planes pilotos que nos permitan llegar al campesino colombiano precisamente con recursos, para que de esta manera podamos nosotros implementar este tipo de proyectos. En segunda instancia, hemos hablado también de todo el tema de la protección ambiental, que es fundamental. La Amazonia, estamos hablando de buena parte de la selva húmeda del mundo que está localizada en Colombia. Simplemente para darles a ustedes un ejemplo, por cada hectárea de amapola que se siembra en Colombia, se destruyen 10 hectáreas de selva húmeda, que son casi irrecuperables. Y por eso yo siempre he hablado del daño ecológico que produce la droga, no solamente el daño que nos produce a los seres humanos directamente, sino indirectamente. La selva amazónica produce el 60% del oxígeno del mundo, a pesar de que Colombia simplemente ocupa el 1% de la superficie del globo terráqueo, tenemos 13% de la biodiversidad del mundo. Por lo tanto, ahí es donde queremos centrar buena parte también de los esfuerzos. Y en eso también Manuel Marulanda se ha comprometido, en que busquemos alternativas a la droga, desarrollo alternativo a este proceso, y que igualmente busquemos todo el tema de conservación ambiental y de conservación ecológica. Y ahí yo creo que también puede haber posibilidad de que invirtiendo recursos en reforestar, en que buena parte, si desarrollamos la cumbre de Kioto con el cumplimiento de las metas del CO2, los colombianos y los campesinos van a poder también tener productos rentables, como es el caso de la reforestación, y en esto yo creo que España puede jugar un papel fundamental. Adicionalmente, de la colaboración que ya han prestado en buena parte en este proceso, y que si se inicia un proceso de negociación como nosotros aspiramos a que se pueda iniciar, insisto, antes del 7 de mayo, podamos nosotros también tener la posibilidad de cooperación en el proceso ya directamente para desarrollar ya las negociaciones. La última, general, y luego entramos en el breve turno. Es una pregunta para el presidente Pastrana. Presidente, es evidente que el proceso de paz en Colombia marcha con lentitud y ha sufrido muchos contratiempos. Si llegada la fecha del 7 de mayo de la que usted acaba de hablar, la guerrilla de las FARC rechaza todas las ofertas que le hace el gobierno colombiano, cosa que no sería extraña, ¿usted qué camino piensa tomar? Bueno, en ese caso, si se llegara a esa situación, pues no habría voluntad de hacer la paz. Yo creo que lo que quedó claro después de la reunión que tuvimos el 9 de julio con Manuel Marulanda y con el secretariado de la FARC fue: ¿por qué no creamos una zona de distensión? ¿Para qué? Para que las partes nos podamos sentar a dialogar y ver si hay una voluntad de paz. Por eso, un poco para explicar a los colegas españoles, se hizo un cronograma de trabajo que en los primeros 90 días de administración se buscara la zona de distensión, que a veces, lógicamente, aquí la acrecientan en decir que hay 42.000 kilómetros, que esto es Suiza, que son países centroamericanos. Claramente ahí viven cerca de 50.000 colombianos, es buena parte selva la que se está viviendo, son 5 municipios, pero se despejó, se hizo esta zona de distensión precisamente en esos primeros 90 días. De acuerdo con la ley se hace la zona de distensión. Los 90 días siguientes era para buscar si existían verdaderamente la voluntad de hacer la paz, para que posteriormente nos sentáramos en la mesa de negociación. Para no ahondar en el problema, yo creo que frente a las situaciones que se presentaron, y en esto lo dije en mi país, unilateralmente el gobierno colombiano, yo tomé la decisión de ampliar la zona de distensión durante 90 días adicionales, y yo aspiro de verdad que se presente esa voluntad de hacer la paz, que es lo que estamos anhelando los colombianos. Y aquí pues me gustaría terminar con un dicho, presidente, que en Colombia decimos que no hay que traer las bestias
No hay que traer las bestias antes de ensillar. Entonces, o no hay que ensillar antes de traer las bestias. En otra palabra, lo que tenemos que esperar es cuál va a ser la voluntad, verdaderamente, si la demuestra la FARC. Pero yo creo claramente que hay esa voluntad, por lo menos así se ha expresado. Sabemos que hay problemas al interior del proceso, sabemos que hay dificultades, pero en esto, Juan Carlos, yo creo que hay que tener mucha paciencia y mucha fortaleza. Y creo que la diplomacia por la paz y el respaldo que hemos tenido a nivel internacional es lo que nos está llevando a los colombianos a buscar este proceso. Pero no ensillemos de verdad antes de traer las bestias, porque estamos adelantándonos a un proceso en que esperemos el 7 de mayo. Los días pues tiene que ver con una evolución muy negativa del proceso, tal vez es porque se acercan fechas electorales y en definitiva pues cuál puede ser la respuesta que se dé desde el gobierno. Gracias. La sigo llevando, ¿eh? En esta la sigo llevando. Vamos a ver, efectivamente, como usted dice, son 6 meses de la declaración de cese de la violencia, por lo tanto eso es un elemento que tenemos que valorar de una manera positiva. Cuando se está 6 meses inmerso en un proceso en el cual se ha determinado el cese indefinido de la violencia, pues sin duda eso produce un factor positivo, factor de consecuencias positivas. Y cuando se está prácticamente 9 meses sin que se produzca pues un asesinato, pues también es un factor que debe evaluarse sin duda positivamente. Por lo tanto, objetivamente sí se puede decir que estamos en una situación mejor de la que estábamos, claramente mejor de la que estábamos. No porque se haya producido una conversión democrática en quienes hasta hace poco no habían declarado el cese indefinido de la violencia y ejercían el terrorismo, ¿no? Sino porque evidentemente pues ETA no actúa, primero porque no puede y luego porque hay voluntad, por el momento al menos, de no actuar. Por lo tanto, eso produce un factor, como digo, positivo. En segundo lugar, lo que se está demostrando con toda claridad es que al terror, al ejercicio del terrorismo, al asesinato, al secuestro, etcétera, etcétera, pues existe una estrategia alternativa, que es la que se está viviendo durante estos días. Es decir, miren ustedes, no es una casualidad, no es una casualidad y lo están ustedes viendo. Yo creo que lo que ustedes ven, lo que ustedes comprueban, y como muchas veces se dice, si se repasan ustedes los propios diarios en los que ustedes escriben, pues verán cómo la violencia sube o baja en función de lo que interesa a los que deciden eso. Eso es muy importante. Y si alguien ha dicho políticamente que la violencia desprestigia el nacionalismo, que creo que se ha dicho, y creo que se ha dicho ayer, pues sería muy bueno que sacasen las consecuencias de eso. Yo animo constructivamente a que se saquen las consecuencias de por qué se debe estar en una dinámica en la cual no solamente se acuerdan con grupos que actúan o que justifican la violencia, sino que además se dice que la violencia desprestigia el propio nacionalismo. Animo a que se saquen las consecuencias de esa decisión, de esa afirmación y de esa declaración. Y en lo demás le quiero decir, como hemos dicho, como he reiterado en alguna ocasión, un par de cosas. La primera es que, naturalmente, el Estado de Derecho funciona y seguirá funcionando. Y, por tanto, la ley se seguirá cumpliendo. No creo que haya nadie en sus cabales, nadie sensato, que pueda pensar que es bueno que la ley deje de cumplirse. Nadie. Muchas veces en estos días he escuchado la pregunta ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pero he escuchado pocas veces preguntarse ¿y cuál sería la consecuencia del incumplimiento de la ley? Ayer la Guardia Civil, actuando por mandato de una juez de la Audiencia Nacional, siguiendo ese mandato, la Audiencia Nacional, por lo tanto cumpliendo la ley, tuvo la orden y cumplió de registrar la sede de Herri Batasuna en San Sebastián. He escuchado a gente que se ha preguntado cuál sería la consecuencia. Pero lo que debemos preguntar es qué pasa para que un juez ordene registrar la sede de Herri Batasuna en San Sebastián. Eso es lo que debemos preguntar. Y, naturalmente, el cumplimiento de la ley y el funcionamiento del Estado de Derecho en ningún caso puede cuestionarse. En ningún caso puede cuestionarse. Dentro de eso, la
acción del Gobierno es la que ustedes conocen, exactamente la que ustedes conocen. En cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto a la determinación muy clara, sin reserva y en los mismos términos que se conocen para consolidar la situación de paz y, naturalmente, también en el deseo que yo estoy convencido que vamos a conseguir de que cada vez haya una mayor comprensión y respaldo de la sociedad a lo que es la acción del Gobierno y la acción de las fuerzas y de partidos democráticos. Quiero, una vez más, agradecer el respaldo general de la sociedad a lo que es la acción del Gobierno y, muy especialmente, agradecer el respaldo, la actitud de los representantes políticos de partidos democráticos en el País Vasco, que están dando un gran ejemplo, especialmente aquellos más acosados, que están dando un gran ejemplo y lo acaban de volver a demostrar hace muy pocos días. Debe ser muy duro para una persona que vive allí, porque es duro escucharlo cuando se está aquí, para una persona que vive allí y cuyo negocio, cuya tienda, un pequeño comercio ha sido calcinado por cuarta vez, debe ser muy duro escuchar a algunos dirigentes políticos decir que se sienten apaleados, simplemente porque verbalmente se les lleva la contraria. ¿Qué puede decir el concejal de Erandio del Partido Popular que le han quemado por cuarta vez su pequeña tienda? O los que reciben amenazas. Yo creo sinceramente que esas estrategias, digamos, alternativas, no casualidades, como he dicho, no conducirán a nada bueno. Pero la actitud, la voluntad y la determinación del Gobierno siguen siendo las que usted conoce muy bien y yo aprovecho para reafirmarlas una vez más esta tarde aquí ante ustedes. La segunda cuestión que quería decirle es que el clima político del país es bueno. Fíjese, le voy a decir algo más. Es muy bueno. Otra cosa distinta es que haya gente que quiera enturbiarlo, que es cosa distinta. Pero el clima político del país es muy bueno. Y yo estoy convencido que va a seguir siendo muy bueno. Porque los ciudadanos españoles no quieren volver a etapas pasadas y porque no se dan ninguna de las circunstancias que se dieron en etapas pasadas para que alguien que pueda pretender enturbiar el clima del país pues lo vaya a poder conseguir, sinceramente. No lo creo. En consecuencia, nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de mantener esa situación de estabilidad y ese clima constructivo, en el cual, como he dicho en alguna ocasión, de vez en cuando, aunque sea por casualidad, aunque sea una vez, porque si dice una vez al año no hace daño, pues una vez al año una propuesta no viene mal. De vez en cuando, que podamos debatir una propuesta alternativa a los proyectos del Gobierno, una. Bueno, eso no viene mal, de vez en cuando. Eso sí, hay que tener capacidad para hacerla, Hay que tener capacidad para hacerlo. Lo otro es mucho más fácil. Pero otros son técnicas que ya son demasiado conocidas como para prestarlas con demasiada atención. A veces se concentran en personas injustamente, muy injustamente, de las cuales solamente se pretende su cabeza o su liquidación política, y se hace a conciencia de que se está actuando injustamente. Pero eso, insisto, no va a perturbar en absoluto el clima político del país. Estoy muy convencido de ellos. Y por último, en relación con la última cuestión, lo de las aseguranzas nos ha ido bastante bien. Muy bien. Por lo menos. Yo perdí esta de aquí en el acto del Día de la Mujer Trabajadora. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que reforzarlo. Esta de aquí no, pero esta de aquí sí la perdí ahí. Pero de momento me sigue yendo bien. La última. Pero es que no nos da tiempo a todo, perdón. Yo sí. Ahora queda la última ya. Que estamos en turno interno ya. Vamos por partes, por favor. Yo pediría el mayor esfuerzo en que no confundiésemos las cosas, porque sería un elemento de confusión grave a la opinión pública. El que alguien pudiese entender, voy a insistir, que es mejor incumplir la ley que cumplir la ley. Eso no puede ser. Entonces yo comprenderá que yo no le puedo dar ni el más mínimo crédito a alguien que pueda decir que para hacer la paz o para consolidar una situación de paz en el País Vasco es inconveniente, nada menos
que si se produce la circunstancia y se produce la evasión, la detención de todo el aparato responsable de los atentados de la organización ETA. Esto es incomprensible. Y eso no lo puede entender absolutamente nadie. Y desde el punto de vista general, pues lo que digo, que la aplicación del Estado de Derecho, la aplicación de la ley, es la mejor de todas las garantías. Y creo que, evidentemente, la opinión pública en su conjunto está muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo en este momento. Y, en segundo lugar, yo vengo reiterando con mucha intensidad el hecho de que cuando se habla de que se quiere la paz y cuando se quiere manifestar una voluntad de paz, que se demuestre. Que se demuestre. ¿Tienen que demostrar una voluntad de paz los concejales del Partido Popular en el País Vasco? ¿O los representantes del Partido Socialista? ¿U otros representantes de partidos democráticos? ¿O tienen que demostrar una voluntad de paz los que les hacen la vida imposible? ¿Tiene que demostrar una voluntad de paz el presidente del Gobierno después de haber soportado los más duros y crueles embates de la violencia terrorista? ¿O tiene que demostrar sobre todo una voluntad de paz quien se ha dedicado a matar o a asesinar? Pongamos las cosas en su justo punto. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo en todos los terrenos. Como lo hacemos con las víctimas del terrorismo, como lo hacemos con el cumplimiento de la ley, como lo hacemos, naturalmente, dando todos los pasos que consoliden la paz. Ese es el mensaje positivo y ese es el mensaje real. Y yo creo que al final ese será, naturalmente, el mensaje sobre el que prevalezca, sin duda ninguna, la confianza y la convivencia en el País Vasco. Pues muchas gracias. Lo siento, pero ya... Muchas gracias a todos.